Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un tema apasionante. De verdad, vamos a ver cómo la educación pública en México, a lo largo de su historia, ha sido mucho más que enseñar a leer y sumar. Ha sido una herramienta clave, fundamental del Estado para construir una idea de nación, de lo que significa ser ciudadano y, bueno, para inventar, entre comillas, al mexicano. Y para guiarnos en esto tenemos como base un artículo académico muy interesante de Héctor Gómez Peralta. Se titula La invención del mexicano en la educación pública. La misión de hoy, intentar entender por qué el Estado se implica tanto en educar, qué tipo de ciudadano ha querido crear el Estado mexicano en diferentes momentos y cómo ha usado la escuela pues para forjar esa identidad nacional, a veces, como veremos, de formas bastante, contradictorias. Vamos a desgranar esto. Exacto. Y para empezar, creo que es fundamental tener claro de qué hablamos cuando decimos Estado, ¿no? Si seguimos a Max Weber, el Estado es esa entidad que reclama y consigue el monopolio de la violencia legítima en un territorio. Pero ojo, su poder no es solo la fuerza bruta. Eso sería lo que Michael Mann llama el poder despótico. Pero a largo plazo es quizá más importante lo que él denomina poder infraestructural, que es esa capacidad del Estado de penetrar en la sociedad, de construir redes, carreteras, moneda, comunicaciones y sobre todo de inculcar unos códigos, unos valores, unos símbolos compartidos que lo legitimen. O sea que le den una base más allá de la pura fuerza. Exacto. Y aquí es donde la educación pública juega un papel estelar, podríamos decir. Claro, la escuela como un motor para crear lealtad, una visión común del mundo, ¿no? Mucho más allá de las asignaturas concretas. Un espacio donde se validan ciertas formas culturales, normalmente las de los grupos dominantes, y se presentan como si fueran las únicas válidas, las universales. Se enseña el nacionalismo, se crea esa identidad común, y esto pues a menudo implica intentar borrar o asimilar otras culturas, otras lenguas, otras visiones del mundo. Es una forma de construir la nación, pero desde arriba. Efectivamente, una construcción dirigida. Vale, pues vámonos al México del siglo XIX. Después de la independencia, la gran batalla ideológica es entre liberales y conservadores. Ganan los liberales militarmente en 1867 y parece que tienen una fe casi mesiánica, diría yo, en que las leyes y la educación pueden transformar el país de raíz. Sí, totalmente. Su ideal era muy claro. Querían una sociedad de individuos libres, iguales ante la ley, racionales, laicos. Buscaban romper con toda la herencia colonial. Los fueros, el poder inmenso de la Iglesia, las comunidades tradicionales indígenas. Veían todo eso, la cultura indígena, el catolicismo popular, como obstáculos, como frenos al progreso que ellos imaginaban. Exacto. Para esa élite liberal, el ciudadano modelo era ese individuo ilustrado, emprendedor, propietario. Y claro, chocaban frontalmente con lo que ellos percibían en las comunidades indígenas: superstición, falta de productividad, una lealtad limitada a la comunidad local, no a esa idea abstracta de nación mexicana. Creían que para modernizar México había que civilizar al indígena, convertirlo en ese ciudadano individual. Sí. Y la figura de Benito Juárez, que era de origen zapoteca, se convierte un poco en el símbolo de esa asimilación exitosa que ellos deseaban. ¿Y la educación entonces se convierte en su gran apuesta para lograr esa transformación? ¿Cómo la articularon? Pues mira, tras la victoria liberal, Juárez le encarga a Gabino Barreda diseñar un plan educativo nacional. Barreda estaba muy influido por el positivismo de Comte, así que propone una educación científica, empírica, basada en hechos observables, que combatiera los dogmas religiosos y filosóficos. Buscaba crear lo que él llamaba un fondo común de verdades para todos los mexicanos. La idea era uniformidad para lograr la unidad nacional. Pero aquí surge una paradoja muy interesante, ¿no? Para crear individuos supuestamente libres y racionales, el Estado liberal se vuelve bastante autoritario en materia educativa. Le quita el control a otros actores. Totalmente. Hay una centralización muy fuerte. Se le quita la competencia educativa a los municipios, a las regiones, a la Iglesia, para imponer desde el centro una visión homogénea, la suya. Tenían la convicción profunda de que la diversidad cultural era una causa directa de inestabilidad política y de atraso económico. La homogeneidad educativa como receta para la cohesión nacional.
Un proyecto modernizador pero uniformador. Exactamente. Vale, avancemos un poco. Llegamos al Porfiriato, ese largo régimen de Porfirio Díaz que dura hasta 1911. El lema era orden y progreso. Se continuó en esta línea educativa. En esencia, sí. El Porfiriato, en muchos sentidos, lo que hizo fue consolidar y materializar muchos de los proyectos liberales que venían de antes. Se expandió la infraestructura educativa, se crearon escuelas para obreros, se intentó hacer obligatoria la primaria, se fundaron escuelas normales para formar maestros. Clave esto, la Escuela Nacional Preparatoria, incluso la Universidad Nacional en 1910. Pero el enfoque siguió siendo muy positivista. Educar para el orden social y para el progreso económico, entendido sobre todo como industrialización y modernización material. Y mencionabas antes la importancia de la historia. Sí, fíjate, durante el Porfiriato esto se vuelve crucial. Se impone una narrativa histórica oficial única, a través, sobre todo, del libro de texto Historia Patria de Justo Sierra. Este libro se volvió omnipresente en las escuelas y presentaba una historia muy lineal, teleológica, donde los liberales eran los héroes indiscutibles del progreso nacional y los conservadores eran retratados casi como traidores, como vendepatrias. Ser mexicano, según esta visión, era ser liberal. La historia al servicio de la legitimación del régimen. ¿Y esta apuesta educativa del Porfiriato funcionó? ¿Creó esa nación homogénea y moderna que buscaban? Pues creó una élite urbana bastante educada, muy cosmopolita, conectada con las ideas y modas de Europa y Estados Unidos. Eso sí, pero la inmensa mayoría de la población, que era rural, hablamos de más del 80%, quedó prácticamente al margen de este sistema educativo. Para ellos, el progreso porfiriano significó más bien trabajar en condiciones durísimas, en las haciendas o en las nuevas industrias. O sea que, más que unir, yo diría que la educación porfiriana acabó profundizando la brecha entre esos dos Méxicos, un urbano y supuestamente moderno, y otro rural, tradicional y muy marginado. Y esa brecha, esa tensión acumulada, es parte de lo que estalla con la Revolución Mexicana a partir de 1910. Un proceso muy complejo, muy diverso, pero donde al final triunfa la facción constitucionalista, gente como Obregón, Calles, que, curiosamente, se veían a sí mismos como los herederos del liberalismo del siglo XIX. Querían perfeccionar el Estado, no destruirlo. Es fascinante, sí. Mantenían esa fe casi intacta en el poder transformador del Estado y de la educación para forjar la nación, incluso si había que usar métodos autoritarios. Pero la propia experiencia de la Revolución, de la Guerra Civil, les enseñó algo importante. Necesitaban incorporar elementos populares, conectar con las masas para ganar legitimidad. No bastaba con la élite. Y ahí es donde entra con fuerza una nueva corriente, ¿no? El indigenismo oficial posrevolucionario. Exacto, pero cuidado, no era un indigenismo que buscara preservar las culturas indígenas tal cual. Era más bien un intento de entenderlas para poder asimilarlas mejor al proyecto nacional mestizo. Figuras como Manuel Gamio, un antropólogo importante, hablaban de indianizarse un poco, de conocer al indígena para que la civilización occidental, la modernidad, no le pareciera tan exótica, cruel, amarga, y así la aceptara. El objetivo final seguía siendo la integración, la asimilación. Sí, a través de la idea clave del mestizaje, forjar una nación mestiza. Y aquí emerge una figura absolutamente central en la educación mexicana. José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública, la SEP, creada en 1920. Vasconcelos es fundamental. Lanzó lo que él llamó una verdadera cruzada cultural. Su energía era desbordante. Quería alfabetizar masivamente, editar y distribuir clásicos de la literatura universal a precios bajísimos, crear miles de bibliotecas por todo el país, impulsar la educación técnica y artística. Pero su gran idea, su obsesión casi, era el mestizaje. Pero ojo, él lo entendía no solo como una mezcla biológica, sino sobre todo como una fusión cultural y espiritual. Creía que de la mezcla de lo indígena, lo europeo y otros aportes surgiría una raza cósmica superior, síntesis de lo mejor de la humanidad. El verdadero mexicano sería ese mestizo cósmico. Rechazó entonces modelos como el de Estados Unidos, de segregar a los indígenas en reservas. Totalmente. Él quería integrar, asimilar, y sus herramientas principales,
Pues figuras como los maestros misioneros, que iban a las comunidades más remotas a alfabetizar y mexicanizar. También las misiones culturales, que llevaban conocimientos prácticos, higiene, arte y, fundamental, la enseñanza del español, que él veía como el vehículo indispensable para la unidad nacional y el acceso a la ciencia moderna. Y también introdujo algo que perdura hasta hoy, ¿no? Los rituales cívicos. Sí, muy importante. Impulsó con fervor las ceremonias cívicas en las escuelas, el saludo a la bandera, el canto del himno nacional. Buscaba crear una nueva religión laica, la religión de la patria, que sustituyera en el espacio público a la religión católica y fomentara la lealtad directa al Estado posrevolucionario. Quería formar maestros que fueran líderes comunitarios, creadores de ciudadanos integrales. Un proyecto de ingeniería social a una escala enorme, la verdad. Pero después de Vasconcelos, la cosa se radicaliza bastante con Plutarco Elías Calles, ¿verdad? Uf, muchísimo. Calles, que fue presidente entre 1924 y 28, pero siguió mandando después, el llamado Maximato, era un exmaestro rural, masón, y un anticlerical visceral, diría yo. Él impulsó lo que se llamó la educación racionalista. Y aquí ya no hablamos solo de laicidad, de separar Iglesia y Estado. Era una campaña activa para desfanatizar. Desfanatizar. Sí, así lo llamaban. El objetivo era erradicar a Dios y cualquier pensamiento religioso o supersticioso de las mentes infantiles. Es famoso su grito de Guadalajara de 1934, donde dijo que la revolución tenía el deber de apoderarse de las conciencias de la niñez, de la juventud, porque pertenecían a la colectividad, no al hogar o a la familia. Eso suena bastante impositivo, casi totalitario. El Estado decidiendo qué es verdad y qué es fanatismo. Y así fue percibido por muchos sectores, especialmente los católicos. Lo veían como un ataque directo a la libertad de conciencia y a la patria potestad. Además, su secretario de Educación, Puig Casauranch, que era médico, promovió un proyecto con unos tintes de eugenesia bastante preocupantes. Hablaba abiertamente de la necesidad de desindianización. ¿Desindianización? Sí. Llegó a decir que ser indio era casi como una enfermedad social y biológica, que se podía curar con educación racionalista y sobre todo con el cruce de razas, con el mestizaje forzado. El objetivo era crear un hombre nuevo, mestizo, nacionalista, urbano, integrado al desarrollo capitalista como proletario o clase media. ¿Y cómo se aplicó esto en la práctica? Me imagino que con dureza. Brutalmente en muchas zonas rurales. Los maestros, a menudo con más celo revolucionario que formación pedagógica, imponían cortes de pelo obligatorios, uniformes, prohibían estrictamente hablar las lenguas indígenas a las que llamaban despectivamente dialectos, a veces con castigos físicos o humillaciones públicas. Se introdujeron cambios en la dieta, se impartió educación sexual considerada científica que chocaba con las costumbres locales. Incluso hubo internados especiales donde se hacían estudios psiquiátricos y genéticos para mejorar la raza. Es tremendo escuchar eso. Sí, lo es. Las propias autoridades de la época celebraban en informes cómo los niños indígenas iban adquiriendo la inteligencia y los modos de comportamiento de los niños europeos. Un racismo institucionalizado y explícito. Claro. Imagínate, esto no podía quedar sin respuesta. Tuvo que haber una resistencia enorme. Gigantesca, de las propias comunidades indígenas que veían amenazada su identidad y su forma de vida, de muchos padres de familia que rechazaban la educación sexual y anticlerical, y sobre todo una resistencia frontal de la Iglesia católica y de organizaciones laicas católicas. La tensión acumulada fue tal que estalló la Guerra Cristera a finales de los años 20. Una guerra civil en toda regla. Sí, un conflicto armado muy sangriento entre el ejército federal y milicias católicas, los cristeros. El Estado acabó ganando militarmente, pero el coste social y político fue altísimo. Dejó heridas y resentimientos que tardaron décadas en cicatrizar. Entiendo. El fracaso político de esa educación tan agresiva y anticlerical llevó, supongo, a un cambio de rumbo. Y ahí entra Lázaro Cárdenas, presidente de 1934 a 1940. Es la época de la llamada educación socialista. Exacto. Pero de nuevo hay que matizar mucho ese término socialista. No era un marxismo-leninismo clásico, ni mucho menos. Era una ideología muy particular centrada en la idea de justicia social,
de mejorar las condiciones de vida de las masas campesinas y obreras, pero siempre bajo la dirección y tutela del Estado posrevolucionario. Era una ideología nacionalista, antiindividualista, con un fuerte componente antiestadounidense en la retórica y que buscaba consolidar el poder del partido único que Cárdenas estaba terminando de construir, el PRM, Partido de la Revolución Mexicana, que luego sería el PRI. ¿Y cómo se tradujo eso en las aulas, en los contenidos? Pues los libros de texto de la época enfatizaban valores como la solidaridad, la cooperación, el trabajo colectivo, el sacrificio por el grupo por encima del interés individual. Se enseñaban con mucho énfasis los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1917, el derecho al reparto agrario, el derecho a la huelga, la sindicación. Y aquí viene un punto crucial. Se promovía activamente la pertenencia y la lealtad a los sindicatos oficiales, los que estaban integrados y controlados por el partido y el Estado. O sea que ser parte de un sindicato independiente o uno de inspiración católica, por ejemplo. Era visto como algo negativo, casi como antipatriótico, como ir contra los intereses de la nación y de la revolución. La educación socialista fue una herramienta clave para afianzar el control corporativo del régimen sobre las organizaciones obreras y campesinas. Les daba una base ideológica. Entendido. Un socialismo muy a la mexicana, digamos. Muy a la mexicana, sí. Bien, después de Cárdenas el mundo cambia. Llega la Segunda Guerra Mundial, México se alía con Estados Unidos. Esa retórica tan nacionalista y socialista, imagino que se modera. Entramos en la larga etapa del nacionalismo revolucionario. Así es la ideología oficial del PRI durante las décadas del llamado desarrollo estabilizador, ese periodo de notable crecimiento económico pero con una gran estabilidad política, basada en el autoritarismo del partido único. La educación, lógicamente, tenía que alinearse con este nuevo contexto de capitalismo nacionalista, de industrialización acelerada y de alianza estratégica con Estados Unidos en la Guerra Fría. El antiamericanismo de la etapa anterior se matiza mucho. El foco ya no está tanto en el arrarismo cardenista, sino en la modernización industrial y urbana. Y aquí vuelve a aparecer una figura clave que ya mencionamos, pero en otra etapa. Jaime Torres Bodet, de nuevo como secretario de Educación en varios periodos. Exacto. Torres Bodet es realmente el gran arquitecto de la educación mexicana de mediados del siglo XX. Fue el impulsor de una herramienta potentísima para la unificación ideológica, el libro de texto gratuito y único para toda la primaria. Que todavía existe hoy en día, ¿no? Todavía existe, sí. Una medida que garantizaba que todos los niños mexicanos leyeran la misma historia, los mismos valores, la misma visión del país aprobada por el Estado. Y Torres Bodet también fue clave en la consolidación del SENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, creado en 1943. Se buscaba unificar a todos los gremios magisteriales que estaban dispersos y, sobre todo, controlarlos desde el Estado y el partido. ¿Y qué tipo de mexicano buscaba formar esta educación del nacionalismo revolucionario? ¿Cuál era el ideal ahora? Pues buscaba formar un ciudadano que valorara por encima de todo la unidad nacional, la estabilidad, el orden. Se eliminó prácticamente toda la polémica de los libros de texto. La guerra cristera, por ejemplo, que había sido un trauma nacional, simplemente desapareció de la historia oficial que se enseñaba. Se borró. Increíble. Sí. Los héroes nacionales, los de la independencia, los de la reforma, los de la revolución, se presentaban como un bloque unido, sin fisuras, sin conflictos ideológicos entre ellos, movidos únicamente por un abstracto amor a la patria. Se buscó también limar asperezas entre el indigenismo y el hispanismo, presentando una visión más equilibrada, digamos. Se reconocían los sacrificios humanos aztecas como crueles, pero se les daba una lógica cosmológica. Se admitía el maltrato español, pero se destacaban las leyes protectoras de la corona. Una historia un poco aséptica, ¿no? Muy aséptica. El objetivo era la armonía, la conciliación, evitar cualquier tema que pudiera generar división. Y el foco estaba puesto claramente en la industrialización, en lo urbano. Se daba por sentado que lo indígena y lo campesino eran realidades en declive, que se irían diluyendo con la modernización. Era una educación para consolidar la estabilidad del régimen del PRI. Pero claro, ese modelo de desarrollo estabilizador y su ideología también entró en crisis.
En los años 70 y 80, con las crisis económicas, el movimiento estudiantil del 68, el auge del neoliberalismo a nivel global, se empieza a cuestionar ese papel tan fuerte del Estado como constructor de identidad. Precisamente. Hay una autora, Soledad Loaiza, que lo explica muy bien. Dice que el nacionalismo revolucionario, con todos sus defectos, consiguió dar una cierta estabilidad y cohesión a una sociedad históricamente muy fragmentada. Pero cuando sus pilares se derrumbaron, el Estado interventor en economía, el centralismo político, la promesa de movilidad social, la propia idea de homogeneidad cultural, el vacío que dejó no lo llenó una cultura cívica democrática o unos valores globales compartidos. ¿Y qué lo llenó entonces? Pues lo llenaron, según Loaiza y otros, identidades más fragmentadas, lealtades partidistas muy polarizadas, regionalismos que resurgieron, reivindicaciones de comunidades indígenas o de otros grupos, lo que llevó a una nueva fragmentación social y a veces a la ingobernabilidad. Parece que la democracia, por sí sola, no ha logrado reemplazar completamente al viejo nacionalismo como el pegamento que mantenía unida a la sociedad. Es una reflexión potente. Sí, y por eso algunos autores argumentan que México necesita reconstruir ese poder infraestructural del Estado, esa capacidad de generar legitimidad y valores compartidos, y no confiar únicamente en el poder despótico, en la fuerza militar o policial para mantener el orden. Pero claro, la gran pregunta es, ¿qué tipo de valores compartidos? Evidentemente, no se trata de volver al viejo nacionalismo autoritario, homogenizador y excluyente del PRI. Entonces, ¿cómo debería ser un nacionalismo o un sentido de pertenencia para el México diverso y democrático de hoy, según estas reflexiones finales que recoge el artículo? Pues autores como José Antonio Aguilar Rivera, por ejemplo, proponen la necesidad de construir un nacionalismo cívico, democrático e incluyente. Un nacionalismo que no se base en la raza o en la etnia, superando tanto la vieja idea del mestizo como único arquetipo nacional, como los indigenismos que a veces pueden ser divisivos. Sí dan la ciudadanía compartida, en los derechos y deberes que unen a todos los mexicanos por igual. Basado en valores democráticos liberales, entiendo. Exacto. Valores como la tolerancia, el pluralismo, el respeto a los derechos humanos individuales como un límite infranqueable, sin caer en relativismos culturales que justifiquen su violación. Y esto implicaría también, fíjate qué interesante, reescribir o recontar la historia nacional de una forma mucho más inclusiva. Incorporar las memorias y las experiencias de los grupos que fueron sistemáticamente ignorados o silenciados por las narrativas oficiales anteriores. Los católicos, los comunistas, los conservadores del 19, los afrodescendientes, las mujeres, las disidencias sexuales. No para reabrir viejas heridas o fomentar el resentimiento. No, para eso, sino para construir una memoria histórica más completa, más compleja, más veraz y que permita una inclusión real de todos en el proyecto nacional. Y por supuesto esto implica enseñar activamente esos valores democráticos y esa historia plural en la escuela. Recapitulando un poco todo lo que hemos hablado, es un viaje realmente fascinante por la historia de México, pero vista a través de algo tan cotidiano como sus aulas, sus libros de texto, sus maestros. Vemos un esfuerzo constante, casi obsesivo por parte del Estado mexicano bajo muy distintas banderas ideológicas: liberal, positivista, revolucionaria, indigenista, racionalista anticlerical, socialista corporativa, nacionalista revolucionaria, por utilizar la educación como un laboratorio social, un laboratorio para intentar crear su versión ideal del mexicano, para asegurar la unidad nacional y, en última instancia, para legitimar su propio poder. Totalmente. Una historia complejísima, llena de contradicciones, de proyectos grandiosos, de buenas intenciones declaradas, pero también de mucha imposición, de exclusión y de violencia simbólica y a veces física. Exacto. Y nos deja flotando, como decías al principio, una pregunta que sigue siendo fundamental para el México de hoy. Ante esa larguísima historia de intentos de moldear la identidad desde el poder y viendo la fragmentación y los desafíos actuales, ¿qué tipo de narrativa compartida, qué valores comunes podrían hoy cohesionar a la sociedad mexicana tan diversa como es, de una manera que sea genuinamente democrática, incluyente y que no repita los errores del pasado de querer uniformizar o excluir a quienes no encajan en el molde? Una pregunta clave, sin duda. Sí, es algo sobre lo que definitivamente hay que seguir pensando y debatiendo.